Buenas, soy la gran y poderosa Ruri. Hoy vamos a reaccionar a el iceberg de escuelas secundarias de Rick y Ned. Vamos a empezar. Saluda Shiro. Hola. Mierdera. Tu mamá. Bueno, empecemos. Posiblemente es una de las etapas escolares por las que más cambios atraviesa una persona. Un iceberg es un video en el que hablamos de hechos, teorías y curiosidades, y conforme avanza el video, este se va volviendo más oscuro. Me dicen si va bien el volumen. Sí, todo está got. El trabajo de maestro de secundaria puede ser duro. Tienes que soportar las ocurrencias de adolescentes, los cuales La maestra en muchas fantasma. ocasiones son inestables, pero eso no fue un problema para la maestra Cincia Paolina de Lío. Ella pertenecía a una secundaria en Italia y era conocida como la maestra fantasma. Pues aunque esta maestra dio clases durante 24 años en esa secundaria, realmente ella solía pedir permisos para faltar, ya sea por enfermedad, vacaciones Si es de o cualquier Street Fighter excusa que se le XD. ocurriera. Lo increíble fue que de los 24 años de servicio, únicamente asistió 4 años y se las arregló para hacer creer que ella iba a trabajar de manera frecuente, cobrando su sueldo durante 24 años. Posiblemente en secundaria es donde la mayoría de personas comienza a sentir interés por otra persona. Por lo mismo es aquí donde comienzan las declaraciones públicas, donde comúnmente un adolescente le pide públicamente a una compañera de escuela si quiere ser su novia, empleando cartulinas que en algunas ocasiones pueden llegar a ser bastante bizarras. Ruri, ¿tú quieres? Eso es Una muy de las típico. diferencias principales entre la primaria con la secundaria es que mientras en primaria solo tienes un maestro y si acaso un teacher o maestro de inglés, en la mayoría de secundarias tienes muchos maestros, específicamente uno por cada materia. Y entre estos casi siempre está el maestro barco, que literalmente solo va a contarte su vida en lugar de dar clases. El maestro Mataba mamuts XDDD. La mayoría de la clase. La maestra buena onda que quiere estar a la moda con los chavos y supuestamente entender sus problemas, y el maestro que reprueba a gran parte del grupo debido a que pone mucha tarea o simplemente su materia es difícil. Pinches viejas y viejos oretes. La gran mayoría de secundarias obligan a portar un uniforme, aunque la mayoría de estudiantes no suele cumplir esta regla. Comúnmente gran parte de los estudiantes tienden a ir desfajados, mientras que las alumnas suelen llevar la falda un poco más arriba de lo señalado en el reglamento. Respecto a peinados también ocurre, pues una secundaria tuvo que prohibir el mío corte era de Peso tipo Pluma, jumper. pues durante el auge de este cantante, muchos estudiantes de secundaria comenzaron a usar el corte de Peso Pluma en lugar de un corte de cabello escolar. Si estudiaste en secundaria pública, muy probablemente te tocaron de estos bancos. Estos están hechos de madera y eran empleados por los alumnos para distintas cosas. Yo solo en una clase desde tuve ese tipo de dibujar, asiento insultar a sus compañeros, hacer declaraciones de amor y hasta poner su número de celular o el de algún La compañero mía era para privada que de broma hipotéticamente. reciba llamadas a su celular. Las calificaciones son algo importante en secundaria, pues a diferencia de primaria, donde es imposible reprobar siempre y cuando el estudiante asista, en secundaria es la primera vez que se puede reprobar una materia. Eso no pasaba donde yo. Que si se quiere avanzar es necesario presentar un examen extraordinario o ir a clases de nivelación. Lo cierto es que esto ha llevado a algunos estudiantes a sobornar a sus profesores. Lo más común es hacer regalos. No obstante, existe un lado oscuro de esto, en la que comúnmente alumnas inmaduras cometen el error de ofrecer favores para adultos al maestro con tal de pasar la materia. Por otro lado, muchos maestros de secundaria han declarado ser amenazados por alumnos varones. ¿Qué tipo de favores, Shiro? Los cuales aseguran ser hijos de personas peligrosas que pertenecen a grupos delictivos. Yo qué voy a saber. Cosas raras, tal vez. En México, al menos la gran mayoría de secundarias suelen tener aulas en un segundo piso. Cuando yo asistía a secundaria había un grupo de compañeros que se dedicaban a estar bajo de la escalera, pues recordemos que el uniforme de las alumnas en secundaria Ni idea, no soy mexicana.
Esto con la lógica y asquerosa finalidad de ver debajo de las faldas de sus compañeras. La telesecundaria era un modelo de educación secundaria usado en México. Este se utilizaba para enviar contenidos educativos a zonas de pobreza extrema, donde se enviaban contenidos en VHS para que los estudiantes pudieran aprender. No obstante, esta forma de estudio nunca funcionó. ¿Hacían debido a que eso? las zonas ¿En donde serio? se daba este tipo de aprendizaje tenían pobreza extrema, los hogares digamos, no tenían reproductores ni si va a comentar algo televisores, muy largo, por lo que póngale para pausa poder... al video. Digamos, A eso ver, era, ay, como, si estoy entendiendo, eso se hacía en casos de que, digamos, si el alumno no podía ir hasta no el estoy recinto en familiarizada con donde, eso. okey, esos, digamos, si no me equivoco, también hubieron canales en donde se transmitía la materia para poder estudiar, pero en otros casos más extremos se tenía que dar un cassette o un disco en donde se daban las clases desde ahí, era como material educativo para poder llegar a zonas muy, pero ¿Pero muy, solo muy en lejanas. México o en otros países también? No, yo que sepa, eso no solo en México, pero eso se trata, bueno, no, es que depende, no sé en cuántos países llegó a pasar eso, pero yo sí estoy informada de que eso no era en pandemia. Eso también fue en Hola, pandemia, Disa. pero desde antes, si no me equivoco, también pasaba. Pero sí, es por eso, o sea, es, digamos, que la persona queda muy Comprendo, lejos sigamos. del recinto. Bueno, nada más decía. Sigue, sigue, XD. No, es que, o sea, nada más está diciendo eso, que usted fue la que preguntó, eso es porque, digamos, la persona le quedaba o muy lejos o era de muy escasos recursos, entonces era la manera para poder educarse. No sé si estoy en el mismo tema, pero algo así iba. No sé si estoy en el mismo tema. Si me estoy ¿Y lo equivocando, perdón. financiaba el gobierno? Si no me equivoco. O casifgamos. De recibir clases, los alumnos tenían que caminar durante horas para llegar a un sitio donde hubiera una televisión pública. Además de que debido a la falla de servicios de luz eléctrica, era muy común que no hubiera luz, haciendo imposible que no funcionaran los aparatos electrónicos, Además ni por lo que llegaban se a su decidió casa. eliminar la telesecundaria. No, era, si Cuando no me se equivoco, estudia la también los ponían como secundaria en se va lugares pasando para Era por en la un televisor adolescencia, común. por lo que es común que los Sí, 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 sí. estudiantes de secundaria busquen Es su en un lector identidad de y existen VHS. personas que no se sienten identificadas con el género que nacieron o simplemente sienten atracción por personas de su mismo género, cosa que aunque no hace daño a nadie, algunos alumnos se han sentido discriminados por ser Venimos trans. por sillas Este para es el caso segundo de un B. estudiante trans de una escuela estadounidense llamada Blue Springs Eso sí era XD. RIB, la cual le Profe, debe me $4 millones disculpa, a su necesito alumno, una pues le negaron el silla. acceso al baño Es de que se niñas rompieron y dos en mi tuvieron que hacer un clase. baño unisex individual solo para su uso, por lo que el chico trans decidió demandar a la escuela secundaria, los cuales alegaron que el chico trans no había terminado su transición y por eso habían negado No su mamen, entrada. pinche escuela Y aunque este estúpida. proceso sigue en juicio, de momento se ha dado la razón al chico trans. Hace unos años, en varios países de Latinoamérica, Obviamente. la educación obligatoria era estudiar la secundaria. No obstante, aunque en la actualidad la preparatoria ya es obligatoria para casi cualquier empleo, cierto es que de todas formas, después de terminar los estudios secundarios, muchos de los estudiantes, en lugar de entrar a la preparatoria, comienzan a trabajar en empleos sencillos que les aseguran un sueldo. La secundaria aunque este se sea llama el mínimo. bachillerato de donde Y aunque soy. en ocasiones es por necesidad, debido a que la familia en cuestión de ese alumno tiene una mala situación económica, muchas veces el alumno no tiene el interés de continuar El sus Chuert estudios, XD. quedándose con su secundaria trunca. Todos sabrán lo que es el bullying, básicamente cuando un grupo de alumnos por X o Y razón menosprecian a uno de sus compañeros, ya sea física o verbalmente. ¿El bullying en la TAM es tan jodido? Depende, generalmente, bueno, no es que el bullying La verdad no estoy muy enterada. en general se basan mucho en, ay, es que su físico, más que en la pobreza, porque todo el mundo está quebrado, pero bueno, es que depende.
pero mucha gente se tira más por el lado del físico. No sé si el chat está de acuerdo con esa opinión, pero yo creo que el acoso en LATAM es más que por su estado financiero o su estado, no sé hablar sobre su estado económico, es más sobre su estado físico. Es como se te burlan por cómo sos físicamente. En Y Europa ya, sí, joden más con el Estado. o simplemente para joderte Nunca te la joden más. existencia. O simplemente es para joderte la existencia, como son tan, no sé, les pasan cosas peores a ellos, quieren hacer miserable a alguien más jodiéndolos, entonces, Dios santo, qué estupidez. sí, o sea, lo del Porque dinero, sí eso hay que depende. reconocer que en España por lo menos hay demasiados racismo. Es que hay. Y muchísimo estudiante extranjero. Mm. O sea, aquí joden por cualquier cosa, pero hay algunas Por personas lo que que se sí pasan es una demasiado de realidad, verga. pero en Latinoamérica lo desconocía. Bueno, sigamos. Dice No, aquí es añadir por algo cualquier cosa. más. No, o sea, que aquí yo me acuerdo que yo sí vi a mucha gente joder por la apariencia física, el dinero también, pero eso depende de la persona y cómo esté económicamente. Pero, güey, aquí te van a joder por cualquier cosa. Es que por cualquier cosa, te pasa lo más mínimo y te van a joder y te van a tocar ese más mínimo que te pasó durante toda la vida o durante el resto del año hasta que o salgas de la prepa o salgas de secundaria o salgas de cualquier lado, te van a joder con lo más mínimo. Te caíste, te van a joder y te van a joder horrible solo porque te caíste. Entonces, bueno, hay niveles de Porque bullying, imbécil pero que es la gente. por cualquier cosa te van a joder, por cualquiera. Por eso es que yo creo que a veces tenemos el humor muy roto, pero no Comprendo. son no se justifica eso. Pues ya. Y aunque se intenta ¿Qué? concientizar, lo cierto es que el bullying es extremadamente peligroso al punto que han existido alumnos de secundaria que debido a sufrirlo han decidido tomar su propia vida. Ver a lo cierto es que esto ha llevado a algunos estudiantes a sobornar a sus dedos. La gran mayoría secundaria y existen de un estudiante. Güey, es Por lo que el cierto, aquí te joden por no tu comportamiento, tus gustos, más que todo por tus gustos. A mí, en mi caso, fue más que todo tomar por mis los gustos. apellidos, lo con que sus compañeros de clase. Pero bueno, ya que. Vera Torres A mí son me los hicieron un bullying apellidos de más un feo, chico pero que yo le no ha les voy a tocado una contar. vida difícil, pues el chico tiene que lidiar ya no solo con que sus compañeros de clase lo molesten, sino que para él asistir a secundaria Dios santo, es más eso es una complicado, estupidez, pues Vera pinche gente sufre odiosa. de trisomía 21, popularmente conocido como síndrome de Down. Y debido a su condición, los maestros lo ignoran y no lo guían ¿Cuánta en su gente ya educación es imbécil? secundaria, Esto realmente por lo que su detesto. padre, Eliud Nathanael Vera Torres, decidió interponer una demanda a la secundaria Guanaxguato, donde estudia su hijo. Pues el director, al no encontrar cómo Dice, guiar a mí me al decía chico, niña decidió rata solo por expulsarlo, existir y nunca había razón jugado por la que su Minecraft. padre lo denunció por discriminación. Jajaja, pinche niña rata. En la adolescencia las personas pasamos Cállese por usted, muchos pinche cambios computadora y pendeja, encima es una de las ahora. épocas donde el ser humano es más estúpido, pues al tener la suficiente madurez para no ser inocente, pero la suficiente Efectivamente inmadurez es más para no pensar en estúpido. las consecuencias de las cosas, quizás sea esto lo que llevaría a que muchas estudiantes de secundaria quedaran embarazadas, lo cual es negativo por muchos motivos, comenzando porque a esa edad una mujer no está preparada para tener un bebé, por lo que el embarazo puede ser riesgoso. Nunca he tenido Si a esto ninguna sumamos que en compañera ocasiones embarazada. el padre no se quiere hacer responsable, además de las bodas Yo creo que yo sí forzadas llegué a tener y y fue tener que dejar demasiado la random. Fue secundaria como, trunca, si ¿cómo se juntan pasó? todos estos factores, es muy probable Bueno, que ya ese todos bebé sabemos cómo vaya pasó, a tener pero una bueno, vida pero, complicada. ¿Sabía quién era el padre o no?
La imaginación Yo es no una sé, yo no me herramienta metía en eso, yo poderosa. nada más vi que No una obstante, compañera muchos estaba embarazada y dije, ex-estudiantes han ¿qué? afirmado Y ya, que cuando a mí iban a no la me importó, no secundaria o tenía por qué. prepa, comenzaban a imaginarse qué harían con poderes. Según algunos hombres, han afirmado querer el poder de detener el tiempo, para así acercarse a la chica más linda del salón e Creo intentar yo hacer que cosas para Dios ponerme a santo, que averiguar puerco un se lo de pensamiento parar el bastante tiempo. oscuro y enfermizo Ah. para la mente no de un mames, adolescente eso. de secundaria. Pinche gente asquerosa, qué asco. Ñam. Y la sábana salta Si un Fuiste a anuncio. secundaria, Ñam, muy ñam. probablemente llegaste a recibir clases de educación sexual, como las enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos, y para muchos estas pláticas resultaban incómodas, pues por alguna razón inexacción. Lo cierto es que esto ha llevado a algunos estudiantes a Resultaría incómodo si es típico, es básico. Se le a devolvió el Torres video. decidió interponer una Más demanda a la adelante. secundaria. Comenzando así se juntan cada A ver, gente, ¿ustedes qué opinan? estudiante No, mejor el no, ese tiempo tema para es, mejor no, adultos, evitemos un ese pensamiento tema. bastante oscuro y enfermizo para la Sí, mente de un mejor adolescente evitemos de ese tema. secundaria. Si fuiste a Era secundaria, sobre eso que estaban viendo ahorita. educación sexual, Pero se les no, mejor ocurría evitamos mostrar a preguntar los qué opinan de adolescentes eso. personas con ETS, precisamente fotos de ñepes, los cuales parecían chetos a consecuencia de la enfermedad que sufrían, pretendiendo provocar asco o miedo a los estudiantes. Aunque comúnmente ¿Cómo que siempre parecían luego de chitos estas que estuviese pláticas asco? regalaban un anticonceptivo, el cual en muchas ocasiones estudiantes aprovechaban para utilizarlo. Lo mencionado es un problema que pueden llegar a tener los hombres durante su adolescencia. Desafortunadamente, en muchas ocasiones sucede en las situaciones más desafortunadas. Por ejemplo, cuando Condom tienes que Challenge. realizar una presentación de un trabajo de secundaria frente a toda la clase. Dios, Por lo ese mismo challenge existen fue tan técnicas para estúpido. Mucha disimular lo gente se puede haber ahogado mencionado, con como eso. meterse la mano a los bolsillos o hacerse bolita antes de comenzar la exposición. Existen muchas personas que por una Dios u santo, otra se les razón activa no el lograron Gear terminar 5 sus estudios presentando. secundarios, por lo que algunos recurren a cosas como la secundaria abierta, que básicamente es una forma de cursar la secundaria más rápido, ya cuando uno es adulto. No obstante, se descubrió que en Facebook estaban vendiendo títulos de secundaria, los Eso no cuales es como ilegal, se resultaron ser supone. falsos. Irse de pinta o perreársela es, como se suele decir, a salirse de las clases. Esto empieza a ocurrir a Güey. partir de la secundaria, donde el estudiante en los peores casos Güey, yo sí no llegué a entra a ninguna hacerlo. clase. Por lo menos yo sí Y en tenía buenas ocasiones ni notas. siquiera entra a la Entonces no me tenía que secundaria, preocupar. sino que en lugar de entrar Yo lo simula llamo hacer hacerlo la y se va cimarra. toda la mañana a pasear por la calle, lo cual puede llegar a ser peligroso, sobre todo en LATAM, pues han existido casos de alumnos atropellados, asaltados o secuestrados. Yo solo Esta me es quedaba fuera de la posiblemente una clase de y las decía, ¡Qué travesuras o susto! no bromas importa. más pesadas Me realizadas de sentía unos culpable alumnos después de eso. a sus profesores. Esto ocurrió en Pensilvania, en la escuela Great Valley Middle School. Todo comenzó con una maestra llamada Patrice Motz, la cual llevaba años dando clase a alumnos de secundaria. Great Valley Cuando Middle un School. estudiante le dijo que la había visto en TikTok, por lo que la maestra buscó y encontró un perfil de TikTok llamado patrice.motz. En este había una foto de ella en la playa con su esposo e hijos pequeños. Esta foto había sido tomada de sus vacaciones frente a esta pregunta. Con una Pobre respuesta señora. que ponía así, poco después 20 maestros más de esa misma escuela descubrían que existían cuentas de TikTok Dios de santo. cada uno de ellos, lleno de insinuaciones de pedofilia, racismo, homofobia e historias para adultos entre los propios maestros. Fotos insultando a los familiares de los maestros. ¡Qué y hijueputas básicamente los todo lo niños! mal visto por la sociedad. Según los estudiantes responsables, dijeron que solo era una broma que se les salió de las manos. Alumnos de mierda. En el regreso a clases es común que se solicite una lista de útiles escolares con la cual el alumno va a trabajar a lo largo del parcial o el año. Pero los padres de familia de la Escuela Secundaria General número 5, Otilio González, quedaron desconcertados por la lista de útiles que le habían solicitado La cartulina para sus Broly. hijos, pues cada uno de los alumnos tenía que llevar un litro de diésel, es decir, combustible.
Los padres cuestionaron a la escuela para qué y cómo iban a guardar tantos litros de combustible flamable como en la que litro de institución, diésel, no mames, pero ni what the fuck. maestros ni el director quisieron aclarar esto y a día de hoy es un misterio el para qué esa escuela quería el diésel. ¿Qué coño? La viruela del mono es un tipo de viruela que ahí van originada a en quemar. parte de África Central y Occidental. Se dice que el virus que causa esta enfermedad viene de roedores y monos. No obstante, últimamente se ha visto una considerable propagación, por lo que muchos lo están comparando decir con una cierto estupidez, virus pero que me ocasionó arrepentí. una pandemia mundial, el cual venía de murciélagos. Por lo que con el regreso a clases, padres de familia de todos los niveles educativos están preocupados por la viruela del mono, sobre todo en secundaria, pues suele ser el grado académico con mayor número de estudiantes por institución. Las diferencias, riñas y conflictos son normales. No obstante, por más enojado que alguien esté, intentando sobrepasar cierta ¿quiénes de línea, aquí llegaron a ver a su compañero pelearse, aunque un alumno pero pueda fuerte llegar con a el ser profesor? grosero, ¡Qué fuerte! el maestro no debe puede mantener la ser. compostura. Este no fue el caso de Rick Knowles, ¿A el puñetazos? maestro de secundaria de Clark, No, en no, Nevada, de a Estados puñetazos Unidos. no. Un día el maestro Smith vio que un alumno Pero salió de por la que entrada del gimnasio verbal, pero en lugar verbal de por fuerte. la salida, por lo que el maestro Smith regañó al alumno. Yo mismo, siempre verbal pero al varias decir veces. insultar al maestro con insultos raciales. No, lo no, que pero escaló tanto a que una se pelea traten de física hijuetal y alumno todo. contra profesor, la cual Obviamente el terminó alumno al rápido, pues profesor. bastó una trompada para que el profesor noqueara a su oponente. Güey, eso es fuerte. Debido a esto, el maestro fue arrestado y le pusieron una multa de $9,000 y le prohibieron seguir siendo maestro. El noviazgo es algo súper común en la secundaria. Jajaja, qué grande el profe, No obstante, puta en la policía. secundaria general número 2 Dunstano Gómez Castillo no es así, pues el director de esta institución prohibió que existieran noviazgos entre los estudiantes dentro de la institución. Güey, Su argumento es que los solo estudiantes acordarme de de su esa época me secundaria agarra así no como están que listos ñañaras. para un noviazgo y además los besos, abrazos Me parece y el bien que no exhibirse hayan es una noviazgos. falta de respeto para la escuela. Definitivamente. El director afirma que su prohibición es un éxito, eso hace pues que las desde personas se prohibió el desvíen tanto de lo que noviazgo, tienen los que ir a hacer. estudiantes de la secundaria Pinches no han tenido morros embarazos calenturrientos. no deseados. Güey, es que si uno tiene un noviazgo durante challenge, esas en su fechas, gran mayoría, bueno, son durante esas inofensivos. edades, literalmente te pueden cagar un año Dale, entero. XD. No, o sea, es que lo que iba a decir, estaba aprovechando que estaba pasando de nivel. Güey, Ah. si nos ponemos a pensar, envidia, nah. ¿Envidia de qué? Si yo misma pasé por eso. Lo estoy diciendo desde el Envidia punto de que no vista de la mame. experiencia. Lo estoy diciendo desde el punto de vista de la experiencia. Gente, no deberían haber noviazgos a esas edades. Literalmente te pueden cagar. Digamos, te puedes quedar un año, te puedes cagar en tu carrera sin haberte quedado en Demasiado. ningún año, ¿verdad? Pero es súper estúpido. O sea, yo sé que uno quiere saber qué se siente querer a alguien y tener noviazgo y todo, pero gente, de verdad, usen la cabeza, o sea, no. Evítenlo, o sea, se pueden llegar a quedar, pueden Psicológicamente retrasar es un materias. estorbo si son tan pequeños. Sí, porque digamos, uno está como que, ay, es que Panchito le está hablando a Panchita, ay, no, y se distraen horrible. O tienen peleas súper tontas y se distraen horrible, entonces, nah, evítense eso, dejen eso para más adelante, ya, más adelante, no, nada, es innecesario, de verdad. Ojalá yo hubiese aprendido eso antes de Veo revivir niños de otra vez, 12 que me y es como no reencarnaran. mames. Yo a esa edad jugaba a las escondidas o al pillarse. Sí, no, pero hoy en día sí da miedo ver eso. Pero en mi tiempo fue Demasiado. como, güey.
Ojalá, como el ojalá yo Flip hubiese Challenge, pensado en la y manera quien como más pienso busca ahora. hacer estos challenge son los adolescentes, y aunque la gran mayoría no hacen daño, existen challenge los cuales pueden llegar a ser peligrosos. Tal es el caso de dos estudiantes de la Escuela de Secundaria Federal número 3 Emiliano La ballena Zapata, azul. las cuales perdieron la vida tras intentar un reto viral de TikTok, específicamente un Retos que reto hacen que llamado la gente se Blackout vaya al Challenge, carajo, de en el verdad. cual la persona que lo Ugh. realiza se priva de oxígeno y aguanta el mayor tiempo No posible. mame con TikTok. Lamentablemente ambas estudiantes perdieron la vida. Era un día normal en la escuela secundaria Charlie. Eliodoro Llegué Chávez a ver Castro, cuando los estudiantes vieron a los conserjes maltratar a unos perritos, los Qué cuales fuerte. vivían en la escuela secundaria. El empleado de intendencia estaba jalando con una cuerda al perro para sacarlo de la institución. Pinches conserjes, Cuando le hijos de preguntaron puta. por qué hacía eso, dijo recibir órdenes del director para sacar a los perros. En la escuela vivían cachorritos, los cuales fueron arrojados al basurero. Los alumnos que se quejaron Infelices, fueron hay amenazados con formas. una carta de mala conducta y poner un reporte en su expediente escolar. Aunque un activista se acercó Dios, al qué director cabrones. para realizar una campaña de entendí qué pasó. esterilización para ¿Qué le buscar hicieron un al nuevo perrito? ¿Qué pasó? Conserjes los tiraron de la escuela y los tiraron al basurero. No, güey, pero ¿por qué al basurero? ¿Son estúpidos o qué? hogar a ¿Ganas de las tirarlos a perritas que ellos también al vivían en la basurero o qué? secundaria, pero el director se negó. Noviembre de 2022, secundaria número 12, Carlos Delgado López. Un hombre entró a las instalaciones afirmando ser parte del DIF, una Este lo institución conozco, que busca creo. luchar por los derechos. Incluso portaba un gafet que confirmaba que trabajaba en el DIF. Supuestamente iba a la secundaria con la intención de dar clases de psicología. Cuando estaba frente a un grupo de estudiantes, les pidió que dejaran sus celulares en un escritorio. Los tomó para que supuestamente no distrajeran de su plática. No sé qué es DIF Dijo en que todo tenía que caso. ir por algo a su auto y simplemente ya no volvió. Y cuando se dieron cuenta de que fue un robo, se reportó ante las autoridades. A día de hoy, nunca se ha encontrado al ladrón. Death Note es un anime el cual trata de cómo un estudiante de secundaria encuentra una Güey, libreta, la cual Yo tiene sí el llegué a poder de ver a alguien arrebatarle Qué la cabrón. vida eso en a algún cualquier momento. persona. Qué vergüenza. Únicamente se tiene que escribir el nombre de a quien se desea eliminar. Por lo mismo, como esta obra fue vista en su día Mírenme, por soy muchos tan edgy estudiantes que de tengo una Death secundaria, Note. muchos estudiantes Voy que a poner sufrían el nombre bullying de cada hicieron uno sus de propias ustedes. Death Note, escribiendo los nombres Soy el tanto dios de del nuevo alumnos que los mundo. molestaban Me los y imagino así. maestros que les caían mal. Un ejemplo de esto fue lo ocurrido en una secundaria Qué de pendejos Georgia, los que Estados se hicieron Unidos, una propia la cual con se puso en respeto. estado de alerta luego de encontrar una Death Note. Cuando se encontró al responsable, alcanzaba este para fue una abierta. expulsado. Es increíble la cantidad de maestras de secundaria que han llegado a hacer cosas para adultos con uno de sus alumnos. Esto ocurre Señora. más en secundarias Dios que en santo. primarias, quizá porque los Padre niños de celestial. primaria aún no están plenamente desarrollados. Y para ejemplificar esta terrible problemática está el caso de Heather Hare, una maestra de una secundaria de Arkansas que hizo cosas para adultos con uno de sus alumnos Dice que en el pedo. ciclo escolar 2021 a 2022. Un total aproximado de 20 a 30 veces en lugares como el salón de clases y su auto estacionado en la secundaria, por lo que la maestra puede llegar a ser condenada a 10 años de cárcel. Lo curioso es que a pesar de que existe información que afirma que esto es muy común, también se señala que muy probablemente el estudiante, aunque es una víctima, A la Death muy Note posiblemente pensé no fue esto. obligado a hacerlo mencionado, por lo que puede que realmente existan más casos que los que están documentados. Durante la pandemia se subió un video grabado en la escuela secundaria número 183, ubicada en la colonia Trabajadores de Hierro, en Acapotzalco. En esta ¿De se ve a un ustedes guardia creen de en los seguridad fantasmas? en la Yo no. secundaria durante la noche y se empiezan a escuchar Yo risas no sé, pero a femeninas, mí me cuando han en pasado teoría cosas no raras, debería pero haber no sé, ningún yo dejo nada alumno más el o tema ahí. alumna en las instalaciones. Lo cierto es que lo más probable es que el video sea montado y las risas sean sobrepuestas o simplemente sea la risa de alguna mujer que el guardia dejó Parece entrar. demasiado falso. Ahora nada más En secundaria muchas veces puedes tener un crush, es decir, una persona que te gusta e incluso se puede llegar a fantasear con ella.
No obstante, existe un lado completamente oscuro al cual pertenece un estudiante de una secundaria de Córdoba, pues este utilizó una inteligencia artificial para crear imágenes y videos para adultos de sus compañeras de clase y posteriormente publicar el material Dios santo, que enfermo, como desperdicias tu tiempo para adultos. Esto fue denunciado por uno de los padres de las víctimas. No obstante, no se pudo procesar al estudiante por ser menor de edad. Qué enfermo de mierda, la deuda, estás mal de la cabeza. En octubre de 2023 se comenzó a viralizar un video donde se ve a alumnas de la secundaria femenina Eregui de Santa Teresa caminando de manera rara. Y aunque en un principio se pensaba que se trataba de alumnas con discapacidades físicas, lo cierto es que esta es una rara enfermedad, la cual ha afectado a un total de 90 alumnas. Se desconoce qué es lo que la causa. Debido a la gravedad del asunto, la secundaria fue cerrada temporalmente para proteger a sus estudiantes. Según investigaciones, la causa ¿Qué sucede de esta eso? ¿Alguien sabe? Dios santo, nunca había escuchado eso. No obstante, no está completamente confirmado. El 14 de marzo del presente año era un día normal en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas del Río, cuando un alumno que se encontraba en la materia de educación cívica pidió permiso para ir al baño. Cuando regresó, este vestía como el Joker, el villano más conocido de Batman. El alumno sostenía un cuchillo, el cual utilizó para atacar a su maestro mientras se reía como el Joker. Afortunadamente, el maestro pudo someterlo y quitarle el arma. Pidió enfermo auxilio de a otros mierda. maestros, los cuales llamaron al 911. Lo increíble es que pareciera que el alumno no recibió ninguna sanción, pues se le dejó volver a su casa como si nada, aunque se especula que podría recibir atención psicológica. ¿Cómo que lo dejaron volver? ¿Qué onda? Esto es algo que ocurrió en mi secundaria y no dudo que esto haya podido ocurrir en otra. Y es que los baños tanto femeninos como masculinos estaban divididos por una pared, la cual fue perforada por alguien, no se sabe el quién, el cual hizo un Suerte, mi orificio escuela que era de permitía puras ver de un mujeres, baño no a había otro. hombres. Según dijeron compañeros de mi generación, en ocasiones se tapaba el orificio empleando papel para evitar que se viera, pero siempre dicho papel era removido, algo que aunque en aquel entonces no podía ver la gravedad de este asunto, pero hoy en día me parece algo realmente oscuro. Que está Japón es un gran país, mucha gente anhela o incluso baño. tiene como sueño viajar a Japón. No Ahora que me obstante, pongo este a país, pensar, como muchos, yo esconde creo haber visto problemáticas eso realmente oscuras. Y el tema que nos refiere los Juan, ha estudios pasado cada secundarios no son casa la turbia en las excepción, escuelas. pues se ha registrado récord Güey, yo respecto juro a haber visto estudiantes un de hueco en la- secundaria en- que toman su propia en la pared vida. del Y baño es de que la aunque la prepa, educación what es the similar fuck, en me muchos acuerdo de países, eso, la Nadia. diferencia de Japón es la competitividad. Y es que no es un secreto que para los jóvenes japoneses la educación es un tema importante. Por lo mismo, esto ha orillado a estudiantes de secundaria, los cuales no tienen un buen Gente, no rendimiento sean en sus competitivos, estudios por se los digo por frustración, experiencia deshonor propia. o simplemente por tener malas notas, deciden tomar su propia vida. Pasar a exponer es una de las cosas que más pena dan, sobre todo por temor a hacer el ridículo. Por lo mismo, el pasar enfrente a exponer es algo que pone de nervios a todos los estudiantes. No obstante, eso no justifica lo que hizo un estudiante de la escuela municipal Dom Jackson Damasceno Rodríguez en Brasil. Y es que en una mañana del 8 de mayo, un estudiante tenía que exponer. Una de sus compañeras le pareció Tenía gracioso todo algo, nombre por lo que se brasilero en la rió, escuela. lo cual el estudiante tomó como una burla, por lo que ese fue motivo más que suficiente para que el estudiante intentara clavarle una pluma atacándola al cuello. Afortunadamente la chica está bien físicamente, aunque recibirá atención psicológica por el trauma que le pudo generar el ataque, mientras que el agresor tendrá que Tanuki, ¿usted recibir tiene apoyo problemas para psicológico socializar? Qué enfermo para de lidiar mierda. con problemas de violencia. La venta de sustancias de dudosa legalidad es un tema que debería estar totalmente ajeno a la educación. Lamentablemente, el negar que las sustancias mencionadas Exponer influyen en frente los a la gente adolescentes que cursan la expresamente fácil, la secundaria verdad, no, sería nunca un me he error, puesto nerviosa. Pues en varias secundarias se ha encontrado a personas Para mí no hay nada pertenecientes a grupos peor que ponerme a delictivos exponer vendiendo algo. lo mencionado. Me Esto pongo ocurre sobre tan todo en nerviosa Latinoamérica. que es Lo más horrible. triste es que en muchas ocasiones quien vende las sustancias mencionadas son los alumnos, los cuales son reclutados por grupos criminales para vender la sustancia a sus compañeros.
Para ejemplificar esto, tenemos el caso ocurrido en una secundaria ubicada en la Ciudad de México, donde se detuvo a 2 adolescentes que se dedicaban a inducir a sus compañeros en este terrible vicio. Para mí tener que exponer en vez de hacer una prueba de mejora. Sentir curiosidad y visitar sitios para adultos. En algunos casos, las ansias y adicción que puede llegar a generar este contenido hace que la gente lo consume en sitios los cuales no son apropiados para esto. Y aunque esto hay gente pero que se enferma que un caso mucho más grave ocurrió en la escuela secundaria Independence de Bakersfield, pues durante una clase un maestro no soportó y atendió sus necesidades del contenido mencionado frente a sus alumnos. Y no solo es que lo viera por su teléfono, pues según el testimonio de sus estudiantes, el maestro estaba haciendo una acción bueno, vas a hacer al frente de tus alumnos, Dios santo que él. Dicha acción es conocida como acariciarse el ganso, por esto se cree que el profesor irá preso. Viejo verde. Lamentablemente, casi siempre por motivos de bullying, lo mencionado ha llegado a ocurrir en varias ocasiones. En el nivel educativo secundaria, en ocasiones la víctima está cansada del abuso que ejercen sobre él sus compañeros, por lo que deciden acabar con la vida de quien les dificultaba la suya. Han existido ocasiones en las que esto ya está premeditado y aunque no tienen una Death Note como tal, sí que poseen una lista de alumnos a los cuales quieren arrebatarle la vida. Esto ocurre sobre todo en Estados Unidos, país en el cual lamentablemente las armas de fuego son de fácil acceso. Pero sin duda uno de los incidentes más relevantes fue lo ocurrido en la escuela secundaria Columbine. Dios santo, en Estados Unidos no tiene sentido lo de los tiroteos, pasa a cada rato. En su secundaria empleando armas de fuego y un dispositivo explosivo, dejando un saldo de 15 personas. Creo que hay una película de a ellos dos, los cuales tomaron su propia vida luego de su crimen. Durante años se ha buscado una explicación para que estos dos hayan realizado lo mencionado. Y hay una Lo cierto película. Es que a día de hoy sigue siendo un misterio. Se llegó a culpar en su día a los videojuegos, a la educación dada por sus padres, a que ambos tenían depresión, aunque quizás simplemente eran horribles personas. Eres un estudiante de la Escuela Secundaria General número 21, Javier Luis Cabello. Cierto, hay una Siller, canción. de Coahuila. Sales de tu salón y bajas en las escaleras para ir al baño, pero alcanzas a ver algo debajo de las escaleras. Te encuentras con tu maestra de física sin vida. La maestra en cuestión se llamaba Sara Elba Segura. Le pasó cómo terminó debajo de las escaleras y es un misterio el cómo falleció. Algunos creen que se cayó de las escaleras, otros piensan que fue debido a un derrame cerebral. No obstante, el cómo falleció y cómo llegó a debajo de las escaleras es un misterio. Pero ¿cómo quedó abajo de las escaleras? Ciudad de México. La joven estudiante Sara Daniela Mesa Sánchez, de 12 años de edad, de la Escuela Secundaria Técnica número 17, San Nicolás, tuvo que ingresar en estado crítico a un hospital por envenenamiento, pues ese día Sara se encontraba en el taller de agricultura mientras bebía un Yakult. Sara tuvo que salir un momento del aula. Al regresar continuó tomándose su yogur, que decía guantes como yo, un fracaso. Que dejara de beberlo, pues el yogurt olía feo. Pero Sara continuó bebiéndolo y casi de inmediato Sara comenzó con dolor de estómago y náuseas. ¿Cómo te vas a envenenar con eso? De su maestro, ese día 2 compañeras le habían pedido las llaves del almacén donde guardaban veneno para insectos. Un malestar y estomacal, el Dios santo, aquí hijos de puta. Que fue una ex amiga con la que se había peleado. Según los médicos, de Sara no haber recibido atención inmediata, habría perdido la vida. ¿Qué hija siente su? El que un embarazo temprano se produzca no significa que necesariamente van a ser un bebé. Y es que muchas estudiantes de secundaria, cuando a lo del bebé en el baño del santo, qué pereza. Abortar, ya sea con el apoyo de sus padres o sin él. En ocasiones simplemente no tienen los cuidados que debe tener el embarazo, provocándose Dios santo, pero esto es turbio, pero bien turbio. Esto fue lo ocurrido en el colegio secundario número 36, en el cual se encontró dentro del baño de mujeres un feto. Ante esto se intentó tomar medidas como prohibir el uso del baño en horas de clases, a no ser que el estudiante sea acompañado por un maestro. Finalmente nunca se encontró a la madre.
Ante el creciente problema que existe en Estados Unidos respecto a estudiantes Ay, aparte, que llevan ni a su siquiera escuela saben armas de quién era fuego, la mamá. muchos profesores manifestaron que es necesario que porten armas para poder defenderse en uno de estos ataques. Y aunque esto ocurre en todos los niveles educativos, lo cierto es que la secundaria es posiblemente la etapa Profesores más tienen inestable que estar de la con mayoría pistolas, de te juro que me adolescentes, parece. por lo que la mayoría de estos ataques se producen en secundaria. Según encuestas, la mayoría de profesores de raza blanca están de acuerdo en que si los maestros portaran armas, harían más ¿Cómo seguras van a las tener que escuelas, llegar hasta las mientras medidas? que la mayoría de Simplemente hay que maestros de quitar raza las armas negra a nivel piensan que nacional. los profesores no deberían portar armas, pues la escuela sería más insegura. 3 de junio de 2024, Escuela Secundaria Técnica número 55, Zapopan, Ciudad de México. Patricia Castillo, una abuela de una estudiante perteneciente a la secundaria técnica mencionada, afirmó que un compañero abusó de la peor manera posible de su nieta. Los hechos son que la nieta fue junto a una amiga para comprar una botella de agua, pero fueron interceptadas por varios de sus compañeros, los cuales las llevaron a una zona oscura, donde les hicieron lo mencionado. El estudiante agresor fue expulsado. No obstante, la abuela de la víctima pide que se le envíe a prisión. ¡Qué enfermos de La mierda! defensa del agresor dice que es solo un adolescente. La abuela contestó que no es inocente y que por algo él iba preparado con un preservativo, afirmando que su intención fue totalmente Primeramente, no maliciosa es y inocente. premeditada. Una persona pensaría que a las secundarias únicamente se va a aprender para en el futuro ser una persona funcional en esta sociedad. No obstante, han existido secundarias las cuales están ligadas a grupos delictivos, las cuales permiten que se genere una red ilegal dentro de la escuela. ¿Cómo que trato de donde personas los padres que solo son capaces de ver la punta del iceberg van y dejan a sus hijos y creen que estarán todo el día bien en su escuela? Pero ellos desconocen lo profundo que puede llegar a ser el abismo de este iceberg, y es que la mencionada red ilegal se dedica a ir puta por madre que te estudiantes de volvió, secundaria, los cuales son obligados a hacer cosas para adultos en contra de su voluntad. Según testimonio de víctimas rescatadas, el precio por los estudiantes de qué secundaria turbio que es esto. era de $100. El modus operandi de los criminales era buscar a estudiantes que tuvieran problemas económicos para ofrecerlas a extranjeros. Este es posiblemente el caso más famoso de la pérdida de una vida de una joven de secundaria. Sí, lo Junko conozco. Furuta era una estudiante Todo el mundo conoce el japonesa, caso de la Junko cual Furuta, estudiaba ¿no? en la escuela secundaria de Yashio Minami. Este es demasiado Ella triste. trabajaba a tiempo parcial en una fábrica. Un día, volviendo a casa, Escaló de Junko se 4 topó con un personas chico o que la tiró 5 de la a bicicleta. no sé Otro cuántas chico vio más, lo pero pasaban de sucedido, las así que le 30. ofreció acompañarla a su casa. Lo que ella no sabía es que ese chico Güey, no era sé, cómplice yo de creo que quien fue la un tiró de la máximo de bici, 3 años por lo que la al engañó para llevarla a un líder, almacén, creo, y donde no le 4 hicieron nada chicos más. cometieron el peor abuso posible en contra de ella. Y Pero era eso no porque, fue suficiente. bueno, no me acuerdo cómo Después fue la el tema, llevaron pero a fue un horrible. hotel donde permitieron que otros 2 hombres le hicieran de nuevo el peor abuso posible. Aún sin quedar satisfechos, decidieron quedársela para que ocasionalmente un grupo distinto de hombres volviera a ser lo mencionado. Después la llevaron a una casa donde se repitió el abuso. Hijos de puta, y se la le verdad. advirtió que se intentaba escapar. Ya sabían dónde vivía su familia, además que la intimidaron afirmando ser parte de la yakuza. Güey, la obligaron es decir, a la llamar a mafia los japonesa. papás para Los decirle padres que de Junko se ella había preocuparon y escapado siendo notificaron a una la persona policía, súper por lo que los estudiosa. secuestradores la obligaron a que le dijera a sus padres que pararan la investigación, diciéndole a sus padres que estaba bien y que simplemente estaba pasando tiempo con un amigo. Junko Furuta duró 40 días en la Horrible, casa. bro. En ese lapso, el abuso se repitió en incontables ocasiones, esta vez añadiendo tortura en el proceso, donde lo más leve era alimentarse de cucarachas y de su propia orina, apagar cigarros en ella, obligarla a Puto cantar asco, y bailar puta madre. mientras le pegaban, y muchas otras cosas más que no puedo mencionar aquí. Junko sufrió lo mencionado por más de 100 amigos de los secuestradores. Tal fue la desesperación que Junko le pidió a sus secuestradores que tomaran su vida. La estuvieron torturando tanto que un día simplemente Junko ya no aguantó y perdió la vida. El grupo se alteró, por lo que para esconder la evidencia de su crimen decidieron esconder a Junko empleando cemento fresco,
Cuando el cemento secó, la llevaron a un basurero. Este crimen quedó totalmente sin resolver hasta que otra chica, a la cual le pretendían hacer lo mismo, logró escapar y fueron denunciados, por lo que uno de los secuestradores confesó que desaparecieron a Junko Furuta. Cuando Junko fue encontrada, solo pudo ser reconocida por sus huellas dactilares y se descubrió que había estado embarazada. Finalmente se logró dar con algunos de sus agresores debido a que Junko tenía aún dentro su ADN. Más estaba embarazada, Dios santo. Un maestro siempre debe mantener la compostura por más que un alumno lo provoque. Se les pasó varios detalles a él. Uno, a Junko la encontraron en un lote baldío, pero se dieron cuenta de que ella estaba ahí porque fue que agarraron, después de mucho tiempo, agarraron a uno de los güeyes, bueno, ni siquiera güeyes, hay que decirle, a uno de esos tipos lo agarraron y le hicieron una investigación por otro caso, pero él pensó que lo estaban agarrando por lo de Junko. Él confesó lo de Junko y entonces fue que encontraron a Junko en un lote baldío dentro de un barril de esos lleno de cemento. Y no, de las cosas que le hicieron, lo mínimo fue lo que él dijo, porque lo que le hicieron a Junko tenía que ver con fuegos artificiales y pesas. Pesas. Fuegos artificiales y pesas y mucho más. De las pesas. Esa muchacha, sí, no, lo de las pesas es horrible. No, y lo de los fuegos artificiales es aún más horrible. Entonces, imagínense que es que no le den de comer, que la propia familia de quien lo tenía metida en la casa, el chico le dijo a la propia familia: "Ustedes no digan nada porque si no", porque ajá. Pero no, lo de Junko Furuta es una cosa seria, una cosa muy seria. Si ustedes quieren que Ruri, reaccione a la historia de Junko Furuta, déjenlo en los comentarios. Déjenlo en los comentarios para que ella lo vea. Pero es una cosa muy, muy seria. Lo que él dijo fue muy, muy resumido. Yo la conozco, pero no dio podemos muy indagar profunda más en el información. caso si quieren. provoque. No Bueno, obstante, continuamos con lo último que nos queda. Demuestra la huella, traumas y fanatismo que puede llegar a rodear a conflictos sociales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estómago y náuseas. Lo cierto es que esto ha llevado a algunos estudiantes a sobornar a sus profesores. Lo más común es que todo se le volvió. Yo estudio en Iplasex. ¡Ay, anuncio! No mames, ñam. amigos de los secuestradores. Ok, Places, Dios santo. Perdió la vida. Basurero, confesó ADN. Un maestro siempre debe mantener la compostura por más que un alumno lo provoque. No obstante, lo ocurrido en la secundaria de Georgia demuestra la huella, traumas y fanatismo que puede llegar a rodear a conflictos sociales como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y es que en la secundaria Warner Robins Middle School, durante la clase impartida por el maestro Benjamin Rees, una alumna musulmana dijo que le ofendía que en el aula hubiera una bandera de Israel, ¿cómo estás? Debido a los conflictos y guerras que hubo en el pasado, por lo que el maestro Benjamin, el cual al parecer era un extremista israelí, la gente no sabe separar banderas, siendo la amenaza más grave que le iba a quitar la cabeza. Agradezco a los miembros por apoyar todos los meses a este bonito canal. Sin nada más por agregar. Adiós, mi panita. Solamente por supuesto de nacimiento, Dios santo. Y bueno, eso fue. La gente, gracias a todos por haberse quedado hasta este minuto del video. Nos vemos en el próximo. Chao, chao, chao.